Bueno, y también vamos a hablar de memoria, de educación, de derechos humanos, y vamos a hablar acerca de las Malvinas Argentinas, acá con nuestro querido compañero Silvio Katz, que ha venido especialmente a Sintonía Educar. ¿Cómo estás, Silvio? Buenos días. Buen día, Elena. Vos sabés que desde que me convocaste me rompí la cabeza porque digo, Sintonía Educar, un programa que justamente está para lo que es colegios, educación, y dije, ¿dónde corta transversalmente mi vida la educación, ¿no? Y después de debatir me dije, sí, tengo bastante para aportar en ese tema, así que voy. Claro. Y es un placer estar, compañeros, con ustedes acá. Todo lo que sea aportar un granito de arena y educar y clarificar está bueno. Bien, Claudio, Silvio Katz es veterano de la Guerra de Malvinas, por eso lo hemos convocado hoy aquí para conversar con él varios aspectos que tienen que ver con esta situación creada en el año 1982. Y sabes qué, estaba recorriendo, hay un material muy interesante que se elaboró en la gestión anterior de educación, que se llama Pensar Malvinas, y donde hay una serie de documentos, de testimonios, y de distintas opiniones acerca de lo ocurrido en Malvinas en esos años. Me gustaría comenzar para introducir el tema, una partecita, un fragmento del tema de Malvinas. Dice así: en 1982, algo más de 7 de cada 10 argentinos de los que combatieron en Malvinas eran hijos de un pueblo escolarizado en el sistema educativo público. Estaban cumpliendo con el deber cívico del servicio militar obligatorio. En su gran mayoría eran jóvenes de entre 18 y 20 años que provenían de las más diversas localidades de la República. Algunos eran descendientes de los pueblos originarios, otros de inmigrantes. Tenían distintas confesiones e ideologías y estaban atravesados por el lugar común de la guerra. Afrontaban la posibilidad de la muerte bajo durísimas condiciones ambientales, aunque habían aprendido a hacerlo en nombre de una idea llamada patria. El emblema de las islas, dice acá, concentra 2 elementos: aquellos vinculados con la identidad nacional y latinoamericana, y debates que suscitan el periodo de la dictadura militar y los años previos, donde la Guerra de Malvinas es uno de los episodios más movilizadores y frustrantes a la vez. Quizás por esto ha costado tanto, con posterioridad a la derrota, decir una palabra estatal sobre Malvinas. Está claro, ¿no? Esto, dime. Sí, clarísimo. Aparte, está claro el sentir patria, el mezclarlo con un gobierno cívico-militar al cual no me representaba ni yo lo representaba, el defender a mi país, o sea, ponerle el pecho a mi país, yo lo pondría todas las veces necesarias. Quizás, como dice bien lo que leíste, no de la manera en la que tuve que ir, no defendiendo ese sistema que no me representa. Uh-huh. Sí en democracia y sí de otras maneras. Uh-huh. No volvería a ir de la manera en que me llevaron, por supuesto que no. ¿Qué edad tenías? ¿Cuál era tu circunstancia en esa época, en 1982? Mira, yo estaba haciendo, como bien leíste, el servicio militar obligatorio, que la gente joven no sabe que era obligatorio. Ahora hace el servicio militar el que tenga ganas o el que tenga una necesidad de trabajo, ¿no? En ese momento era obligatorio, todo varón de 18 años era sorteado, uh-huh. Y depende del número, era la fuerza que debería defender. Uh-huh. Hasta el 300 era número bajo y no hacían el servicio militar. Por el documento de identidad. Eran los últimos 3 números de documento y se sorteaba en Lotería Nacional, como si fuéramos un billete del gordo de Navidad, pero bueno, el premio era totalmente distinto. Sí. A mí me tocó el número 596, o sea que algo iba a tener que hacer, lamentablemente, y era perder ese año y 2 meses adentro de un servicio militar obligatorio,
al cual nosotros nos referimos siempre como colimba, porque te enseñaba solamente a correr, limpiar y barrer. Ajá. Bien. Yo ya lo había aprendido en mi casa igual porque mi mamá era de perseguirme, ¿no? Pero creo que suspendí mi educación para ir a hacer el servicio militar. ¿Cuántos Suspendí mi pensaban vida. que te decían, bueno, ahora vas a saber lo que es bueno, Bueno. no, ahora te vas a enderezar, ahora, ¿no? No, padres orgullosos de decir, Sí. ahora vas a tener una disciplina, vas a saber lo que es pasar hambre, y la verdad que disciplina no sé, lo pasar hambre se cumplió por lo menos, en nuestro caso se cumplió. Sí. A mí me faltaban solamente 15 días para terminar ese servicio militar obligatorio. Cuando un 2 de abril nos despiertan, yo lo hice en el cementerio, bueno, estaba cerca, por eso lo digo, quizás me traicionó el subconsciente. Estaba en el regimiento de Infantería 3 de Tablada, y nos despertaron el 2 de abril con arengas de tomamos Malvinas, piratas, el que nos salta es un inglés, todas consignas inentendibles, pero bueno, la mayoría de la gente compró ese discurso, mismo compañeros míos, yo por un tema quizás vivido por mí, de ser sobreviviente mi papá era sobreviviente de la Shoah. Sí. Mi papá en realidad nunca curó sus heridas, siempre utilizó el silencio como forma de manejar la situación. Yo recuerdo siempre la cara de mi papá como alguien triste. Mi papá murió cuando yo tenía 9 años, entonces cuando todos arengaban la guerra, yo sentí lo contrario, sentí tristeza, sentí dolor y, bueno, nada, sentí que se venía algo no tan lindo como lo que me querían pintar, ¿no? Ajá. Vos ibas a preguntar. Sí, no, ¿y qué pasó después? Digamos, ya iniciaron el viaje allá. ¿Cuánto tiempo estuviste en las islas? Mirá, nosotros iniciamos el viaje el día 9 de abril, llegamos a la isla el 11 de abril, y estuve hasta la rendición y unos días más porque estuve herido en combate y nada, estuve en un hospital de campaña inglés porque el argentino había colapsado. Y es como que viví, o sea, realmente lo que es el conflicto bélico lo viví todo adentro de la isla. Bien, ¿y cuáles eran la preparación que ustedes tenían militar para poder estar combatiendo en las islas? Y mira, ¿no? como te dije antes, Elena, correr, limpiar y barrer. Simplemente. Era así, sí. Simplemente. Sí. Y con un fusil colgado que nos pesaba y bueno, y todas las circunstancias que cruzaron mi vida en ese momento. Yo, a ver, por mi condición de aparte de ser excombatiente, también soy judío, o sea, no tengo mucha suerte yo en cuanto a mis decisiones de vida, evidentemente, ¿no? Y por mi condición de judío, era ya castigado acá. Yo digo, hay que ¿Acá qué te refieres? en el servicio militar. Ya en el servicio militar había castigo. Claro, yo digo que hay que llevar a la época, hay que contextualizar todo. Perfecto. Yo no fui a Malvinas con el ejército de San Martín ni de Dorrego. Yo fui con el mismo ejército que desapareció. Algunos dicen 30.000 personas. Yo siempre digo 120.000 mi cálculo, porque creo que toda la familia entró en una desaparición, ¿sí? Totalmente. El sufrimiento es como cuando dicen cuánta gente falleció en Malvinas y hablan de cifras 632, 649. El Silvio de 19 años murió en Malvinas, Elena. Yo tuve que reconstruir mi vida a la vuelta. Yo fui... La guerra de Malvinas cumple con 2 hechos históricos que yo siempre que doy una charla en un colegio lo explico. Hay 2 hechos que son históricos y solamente inherentes a Malvinas. El primero es que fue la última batalla cuerpo a cuerpo. Se terminaron las batallas cuerpo a cuerpo después de Malvinas. Ahora es bombardear, ocupar, y nada más. Y cumple con la segunda histórica de Malvinas, es que fue la única guerra en la historia de la humanidad donde los soldados fueron torturados por propia tropa. ¿Sí? En mi caso por ser judío, en el caso de la gente de bajos niveles por ser negritos, en el caso de los que no tenían ganas de hacer muchas cosas por ser vagos, pero todos eran plausibles a una tortura física, psicológica, y era el pan de cada día. Es una guerra que se tapó muchísimos años, primero por culpa nuestra, digo yo siempre, el veterano tiene culpa por no haber podido hablar, yo por heredar el silencio de mi padre y tardar 20 años en poder expresar lo que siento realmente, y bueno, y después por la sociedad que nos quiso escuchar. Yo pongo el ejemplo de que acá Messi erra un gol en la selección y ya es un inútil. Imagínate nosotros que perdimos una guerra,
¿no? O sea, era a lo grande lo nuestro, lo hicimos, pero a lo grande. Claro, pero además no puedo dejar de olvidarme, Silvio, cuántos veteranos de Malvinas, quizás Nélida vos también lo recuerdes, recorrían los subtes y los colectivos, ¿no? Pidiendo ayuda, contando que estuvieron en la guerra de Malvinas. Y no solo hubo un olvido por parte del Estado, también hubo por parte de la sociedad civil, de todos nosotros, una falta de reconocimiento a ustedes, ¿no? A los veteranos de Malvinas. No porque fuese a propósito, No. sino porque era muy dolorosa la situación, no solo para ustedes, creo que también para la sociedad civil era muy doloroso, ¿no? Es que es entendible, pero es entendible 37 años después. Yo digo que el arribo nuestro al continente fue plagado de muchos vicios que lograron todo esto que vos decís, Elena. Primer vicio, la gente juntó, donó y mandó cosas que hasta no tenía, ¿sí? Y a nosotros nunca nos llegó nada. ¿Qué pasa a la vuelta? Nosotros decimos, gente de porquería que en realidad no se preocupa porque nosotros que fuimos a dar lo más preciado que tenemos como ser humano, que es la vida. Claro. No les importó a nadie la desinformación o la información selectiva que usaban Vía Gente y todos esos, ¿no? Periódicos del pasado. Exactamente. Ustedes que decían, pero mirá estos tipos, encima que nosotros le dimos de todo, son unos perdedores y no nos dan ni pelota. Claro, nosotros nos trajeron escondidos en colectivos, todos tapados con papel de diario para que no nos vean. Y que no podían hablar, además. No podíamos hablar, nos hacían firmar papeles como que éramos subversivos de algo que no entendíamos que. Bienvenido sea, soy subversivo, tiene que ser. Pero todo esto fue cruzando una historia de 9 años de desencuentros. Primero está bien, el primer año a la vuelta nuestra todavía siguieron los militares en el cargo. Después vino el doctor Alfonsín que dijo, hay que pacificar, tuvo miedo quizás a que se le levanten en armas porque todavía las armas las tenían ellos. Así es. Y nos volvió a meter abajo de una alfombra como basura y tuvimos 9 años de abandono de personas. Nosotros fuimos reconocidos como veteranos de guerra en el año 1991, a fines de 1991. En mediados del 92 nos dieron una pensión graciable, que nosotros decíamos una pensión graciosa, porque era como 500 pesos de hoy, por decir un número. Claro. Y entonces era muy común ver veteranos pidiendo y dando lástima, ¿sí? Que es lo que la gente también compró. Mirá, estos locos de la guerra andan dando lástima por ahí, porque no éramos reconocidos. Pero no era culpa ni de la sociedad ni del veterano, si era todo un plan para que todo siguiera igual. Exactamente, para que no se hablara, ¿no? Claro. Para que claro. no se hablara. Porque no se habla de el la silencio es derrota. salud, Claro. decía la Junta Militar, ¿no? El Sí. silencio es salud. Sí. Cuando en realidad no es así, sino que lo que tenemos que hacer es poder hablar sobre esto. Finalmente llegó un resarcimiento económico para ustedes un poco más decente. Claro, o sea, yo siempre digo, no hago política, lo mío es ser... difundir desde la palabra lo que fue Malvinas, la real Malvinas, no la que cuentan los 2 de abril en los noticieros. El heroísmo puede haber existido en muchos casos, pero la verdadera Malvinas es la que se sufrió, la que nosotros sufrimos y la que compartimos ahora con la gente desde la educación. Sí, yo, sin hacer política, tengo que decir, porque hay que hacer nombre y apellido, que de la mano de Néstor Kirchner logramos 2 logros que son los que a nosotros nos aliviaron y nos sacaron de los colectivos y los trenes. El primero, declarar una pensión graciable como honorífica, lo cual nosotros sabíamos que no había ninguna ley que la pudiera hacer claudicar, o sea, no hay nadie que me pueda sacar esa pensión honorífica. La va a cobrar mi señora, si yo me llego a morir antes, mi compañera, y no subió al monto a 3 jubilaciones mínimas. ¿Sí? Fui parte de una reunión donde escuché al señor Bielsa hablar con Néstor y decirle, mirá, no hay dinero. Y Néstor le dijo, lo de la plata vemos después. Me dijo, primero vamos a reconocerlos. ¿Sí? Bueno, eso a muchos nos curó el alma, nos sanó. No por el dinero en sí, porque realmente yo sigo trabajando, trabajo en un colegio como cocinero, en un colegio de provincia donde el único alimento que tienen los chicos es el que le damos 3 cocineros al mediodía, con todo lo que vos decías al principio, ¿sí? Con todos los inconvenientes de presupuesto,
la calidad de la comida. Pero bueno, yo sé que me levanto sabiendo que mis hijos van a comer todos los días. Y eso se lo debo a la presidencia de Néstor Kirchner. Yo sé que, bueno, hasta hace 3 años, pero ya faltan 247 días, yo los voy sumando para que esto se termine. Los voy restando, no sumando. Sumo vida y resto esta calidad, no calidad de vida, ¿no? Faltan 247 días para volver a ver a alguien volviendo a pedir por Malvinas como hacía Cristina, que era soberbia, era loca, una yegua, una chorra, que digan lo que quieran, que la cuenten como quieran. Desde mi lado me saco el sombrero, porque ella supo imponerlo hasta en un asado jugando a la canasta, si querés decir. O sea, jugaba al truco y en vez de gritar truco decía, quiero las Malvinas, ¿sí? Bueno, eso no me lo dio otro gobierno. Y un no me billete. lo da, ¿eh? Y un billete. Y un billete que nos sacó este gobierno, porque ahora somos no sé qué animalito. Bueno, igual nos trataron como animales allá. Claro. Yo digo que este gobierno, más que volver a los 90 de Carlos, como dicen algunos. ¿Sabes qué, Silvio Katz? Estaba leyendo, quería leerte algo que estaba acá, en este Pensar Malvinas, que dice un padre de uno de los muchachos que estuvieron allí. Nuestros hijos fueron, es un padre médico, ¿no? Dice, como no soy militar, no entiendo de guerra ni de tácticas o estrategias. Como soy médico y padre, entiendo de paz, trabajo y solidaridad. Entonces creamos este grupo de padres de soldados que durante la guerra funcionó en la ciudad de La Plata. Un grupo que sigue funcionando después de pasada la guerra. Nuestros hijos fueron enviados a una lucha que no eligieron, decidida por un gobierno que no eligieron, para la cual no estaban preparados. Había en la Argentina 40.000 profesionales preparados por vocación y estudio para una guerra. No es fácil entender por qué se envió a 10.000 muchachos de 18 a 20 años que carecían de la preparación necesaria. Ciertamente, si yo tuviera que enfrentar una epidemia y contara con 40.000 especialistas, no iba a mandar 10.000 enfermeros por más amor y valentía que esos enfermeros tuvieran, ¿no? ¿Con qué lógica, ¿no? Este papá de uno de los muchachos que fueron a la guerra, ¿no? Nos narra algo tan simple y tan sencillo como este, que es casi inexplicable, pareciera, ¿no? Perdón. Sí, esto viene muy a cuento de lo que hablábamos antes. Justamente, 10.000 personas que no estaban preparadas. Yo lo que igual dudo es que 40.000 personas estuvieran preparadas para ir a la guerra. Después de haber hecho 1 año y pico el servicio militar, yo creo que esta gente no estaba preparada para hacer nada. Nada. Y encima se aventuraron a gobernar un país, ¿sí? Que como yo siempre le digo a mis hijos, si vas a estudiar paramédico, no toques la guitarra, o sea, dedícate a la medicina. Ellos teóricamente eran 40.000 profesionales para esperar un ataque bélico, y se dedicaron a gobernar. No hicieron bien ni una ni la otra, lamentablemente. Y lo de mandar 10.000 chicos, el no saber este padre, y yo a los 19 años tampoco lo sabía. Yo hoy que tengo hijos entrando en esa edad, adolescente, sí sé. O sea, como dije antes, a mí no me mandó el ejército sanmartiniano. Esta gente estaba tirando el último manotazo de ahogado para perpetuarse en el poder y para acallar 10.000 voces más a las 30.000 que ya había callado. Claro. Era un plan totalmente estratégico. O sea, yo digo, no hay que tomarlos por estúpidos. Totalmente al revés. O sea, son sádicos y muy inteligentes en su sadismo. Sí, los jóvenes fueron el sector más vulnerable, castigado por el terrorismo de Estado. No solo por la guerra de Malvinas, no, por eso, sino por los desaparecidos, digamos. Fueron los de mayor cantidad de desaparecidos, fue en la franja de los jóvenes. Es que siempre la juventud es más combativa y piensa diferente y trata de cambiar o de revolucionar una historia que no se endereza. Exactamente. Entonces, bueno, ese era el sector a callar.
Julio. Ahora, Silvio, en el 2009 comienza una denuncia, o la denuncia de usted ya venía de antes. La denuncia nuestra viene de antes. En el 2009 se adosa mi causa a las denuncias porque... ¿Contra quién? Son más de 100 militares denunciados. Comienza una denuncia, se adosa la mía. La denuncia venía del 2006. Yo me junto con esta gente de La Plata que hablaba antes Elena, que más que los padres después se convirtió en veteranos, el CECIM de La Plata, con la ayuda de Pablo Basel, era juez en Corrientes, está en todo lo que es derechos humanos. Se adosa mi causa porque no había causas en Capital, porque acá en Capital nadie había denunciado. Yo me presento con más de 40 testigos. Entonces se adosa mi causa y la causa en el 2009 toma un giro inesperado, que es el de hay un querellante acá, ya no son voces aisladas en Corrientes, Chaco, que podían acallar. Acá costó un poco más, debido a mi denuncia, también denuncia mucha gente en provincia de Buenos Aires, y ya te digo, toma un impulso increíble, que es acallado en todo momento. Yo no soy abogado y me cuesta lo que es el léxico de abogacía, ¿no? Pero ellos siempre interponían un amparo, lo que sea, trabas. Y siempre iba para atrás. O sea, todas las instancias daban positivas para nosotros y ellos conseguían de que no. Llegamos a la Corte Suprema hace 3 años. La Corte Suprema dijo que sí, que podía ser, pero que en vez de crimen de lesa humanidad lo enmarcaba en crímenes de guerra. El crimen de guerra prescribe a los 2 años porque dicen que es lo que puede pasar en cualquier guerra, como parte del adoctrinamiento, de la disciplina del soldado. Disciplinar no es la tortura que hicieron ellos. Nosotros comprobamos de que es algo sistemático que viene de la época, o sea, desde el 76, no viene del 82 solamente, como hablábamos recién. Y esto pudimos llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos devuelven el caso instando a este gobierno, que igual, va a costar que escuche, pidiendo que amigablemente definamos la situación porque ellos creen que nosotros tenemos razón, que son crímenes de lesa humanidad y que no tienen que prescribir. Con eso conseguimos que ya en Río Grande, que es donde está radicada la denuncia porque era la capital de Malvinas en el 82, conseguimos de que se llame indagatoria por primera vez en la historia 19 militares, de los 95, 100 que hay que ir llamando. Así que ya es un paso para adelante. En contra de este gobierno que no lo quiere, ¿no? Por supuesto, nosotros seguimos. Sí, adelante. la desmalvinización continúa, ¿no? Lamentablemente, después de un periodo de reconocimiento largo, esto continúa. Quiero, para cerrar esta charla, podés venir otro día también. Cuando guste. Para charlar de esto, de otros temas. De lo que sea. Pero ya que estuviste en las escuelas, si pudieras decirnos cuáles son las inquietudes mayores por parte de los chicos, cuáles son las preguntas más que más te retumban en la cabeza. Mira, yo doy a todo tipo de edades charlas, entonces van cambiando y variando de acuerdo a lo que es nivel primario, secundario. Tuve hasta la suerte de ir el 3 de abril a un jardín de infantes, a dar no una charla, sino que conozcan al soldado. Soy amigo de la directora del jardín en Villa Luz Uriaga y me dijo, vení porque quieren conocer a mi amigo el soldado. Y tienen que preguntarte cosas. Claro. Entonces, me impactó una nena que lo primero que me dijo en jardín de infantes, estoy hablando de 4 años, 5 años, que me dijo, ¿extrañabas a tu mamá? Me heló la sangre, Elena, me heló la sangre. Y un nenito que me miraba de más atrás y me miraba desconfiado y había ido con un buzo camuflado porque iba el soldado, ¿no? Y me dijo, ¿y pudiste sobrevivir a la guerra? Y yo le decía, sí. ¿Estás seguro, no? Me decía. Y otro nene atrás diciéndome, contame cómo es la ballena blanca. Y yo digo, no vi nunca una ballena blanca. Y el chico me puso cara como de decepcionado, pero a mí me llenó el alma, Yo siempre en las charlas termino pidiendo que si alguien conoce un excombatiente o veterano, como se haga llamar, cada uno tiene su postura, lo abrace. Porque para mí el educar, el ir a los colegios es buscar el abrazo de la juventud y el pedirle de que no renuncie a ninguna lucha en la calle, de que sigan haciéndose presentes, peleando por lo que creen que es justo. Después se verá, se debatirá, nunca tenemos siempre la razón, nunca nos equivocamos, siempre, ¿no?
Entonces, bueno, ver las largas colas de chicos esperándome para abrazarme y algunos llorando, a nivel secundario ya estoy hablando, a nivel adulto, en colegios estuve en el Moyano, dando en el colegio del Moyano una charla, es maravilloso. Es maravilloso, o sea, por eso este programa me parece que me encantaría venir más seguido, Elena, porque el educar por Malvinas es más de lo que la gente cree que es Malvinas, o sea, como verán no he pegado ningún tiro, no he hablado de ninguna muerte, no he hablado de ninguna tortura y hemos hablado de Malvinas. Sí. O sea, eso para mí es educar en Malvinas. Ese es el contexto que yo decía, esto es para Sintonía Educar Seguro. Seguro que sí. Una última le puedo hacer, Elena. Sí, dale. No, que cuentes aunque sea cortito. Sí, aunque sea cortito, tu retorno a Malvinas en el 2001. Volví en el 2001 y en el 2015. En el 2015 de vuelta. Sí, de vuelta. En el 2001 mi vida es una película. O sea, no soy Brad Pitt porque si el que me ve por Facebook se va a dar cuenta de que debo ser de los veteranos más feos que hay en la historia. Pero en el 2001 gané un concurso con unos cigarrillos, raspando. Los cigarrillos tenían premios que eran otro atado de cigarrillos. Yo trabajaba en kiosco. Claro. Podías ganarte un atado de cigarrillos, una mochila, una pelota, y había viajes por el país. Y como en ese momento habían sacado una ley donde ya podíamos volver a Malvinas, pero con pasaporte, pusieron 2 viajes a Malvinas dentro de los premios. Y yo raspando un paquetito me gané un viaje a Malvinas. Lo increíble no es solo eso, sino que volví con mi mujer embarazada de Malvinas. ¿No? Entonces yo siempre digo que Malvinas me dio y me quitó, por eso yo puedo contar otra historia de Malvinas, porque Malvinas me mató al Silvio de 19 años, algún día lo conversaremos, pero Malvinas me dio mi primer hijo, que hoy tiene 17 años, se va en agosto a Bariloche de egresado y me elige como padre acompañante. Entonces Malvinas me dio mucho, ¿sí? Hace 2 años y medio, perdónenme, mis hijos, mi hijo más chico que no conectaba con el tema Malvinas, lo sufría mucho, pero no lo podía expresar, le dijo a mi señora, quiero que con papá vayamos a las islas, quiero conocer la historia de papá, perdón si me quiebro. Hace 2 años y medio, enojadísimo yo porque no quería ir, porque aparte es más caro que ir a Europa, claro. Fuimos los 4 a Malvinas. 2 cosas me traje que otra vez me devolvieron estas ganas de seguir malvinizando y de seguir educando por Malvinas y no peleando. Mi hijo más chico tocando el terreno, ellos dejan todo lo que era campo de batalla casi como estaba porque es morbo y dinero, porque la gente paga para ir y recorrer los campos de batalla. Hay proyectiles, hay zapatillas nuestras, hay paños de carpa, hay cartas que la gente no te deja tocar porque es parte del dinero que le entra por turismo. Mi hijo levantando cosas, preguntándome, hoy en día, como hablábamos con Elena en el corte, hizo que Laura Benadiva, una historiadora, me convoque y me tenga de veterano de ella, porque me lleva a todos lados, por lo que mi hijo habla de Malvinas y de mí. Mi hijo conectó conmigo y con Malvinas de nuevo. Y el más grande me permitió cumplir un sueño que no pude cumplir en el 2001. Lo hago cortito, perdón. Sí. En el 2001 yo vuelvo al cementerio de Darwin con mi señora y cuando quiero entrar no pude. Lloré y me fui y dije no, porque quizás yo tendría que estar ahí. Me golpeó muy duro. Hace 2 años y medio entré con mi familia, me estaba yendo de nuevo porque realmente no podía aguantar la sensación de ver a mis caídos, como digo yo, a la gente que estuvo, claro, compañeros míos. Y cuando estaba saliendo mi hijo más grande, que tenía 15 años, me abrazó llorando y me dijo, no te vas hasta que no llores a tu gente. Sí, o sea, Malvinas me dio más de lo que me sacó. Tengo 2 hijos que son fans de su papá. Soy el Capitán Marvel de ellos, claro. Les mandamos un beso desde acá. Gracias. A toda tu familia. Gracias, muchas gracias. Bueno, y no hablo más, prometo quedarme callado. Nos reemocionaste. Mira, 53. Así que nos queda un minutito, vamos a escuchar. Silvio Katz, gracias por estar, por estar acá. Realmente hermosa tu participación, muy, muy emotiva.